Me llamo Lidia Martín y te doy la bienvenida a tu podcast El mundo con otros ojos. Como sabes, soy psicóloga, atiendo a personas desde hace más de 20 años y me he especializado en crear contenido que ayude a, por una parte, entender de manera simplificada muchos conceptos de psicología que pueden hacernos la vida más fácil, pero por otro, explicar esas cuestiones desde un punto de vista renovado y distinto. Una de las razones es ese esfuerzo por transformar en fácil lo difícil. Me encanta contarte las cosas como me gustaría que me las explicaran a mí, con un lenguaje de la calle, nada técnico. Pero la otra es que, como cristiana declarada que sabes que soy, mi visión de estos temas explora frecuentemente las conexiones que hay entre esa disciplina del comportamiento que es la psicología y la fe cristiana. Así ayudo a muchos cristianos también a abordar los temas de salud mental de una forma que no choque con su cosmovisión, porque incluso cuando no hablo abiertamente de ella, muchos contenidos están impregnados de esa manera particular en la que veo el mundo, y eso es lo que los hace tan distintos. Arrancamos temporada entonces con nuevos episodios y espero que en cualquier caso todos ellos te ayuden a enfocar estos asuntos que vamos a tratar de manera práctica, distinta, para tener vidas más plenas con menos dificultad. La pregunta es directa, ¿me acompañas? Porque empezamos ahora mismo. Bienvenidos al episodio número 82 de El mundo con otros ojos. Estoy encantada de poder hablar contigo hoy sobre este tema que me parece vital para nuestra salud mental, y lo hemos titulado Enfrentar para sanar. ¿Qué sentido tiene esta idea? ¿Qué es lo que quiero poner delante de ti? ¿Hacia qué conclusión te quiero llevar? Y luego te la voy a estar desarrollando en los próximos minutos. Creo que no se nos pasa a ninguno desapercibido que estamos en medio de una verdadera epidemia en temas de salud mental. Quizá la pandemia lo que ha hecho ha sido pues catapultarla o visibilizarla con mayor rapidez. Lo que ha hecho ha sido catalizar el proceso, acelerarlo, pero ya había mucho de esto antes, simplemente es que no lo estábamos contando, quizá no estábamos pidiendo ayuda o no lo estábamos manejando de una forma tan intencional como ahora. La cuestión que quiero que te lleves, como resumen de lo que vamos a estar hablando a continuación, es que mientras nosotros no enfrentemos de manera proactiva cada uno de los problemas que están llevándonos a veces a las situaciones de las que estamos hablando, en forma de consulta, incluso en una sesión profesional con alguien y demás, mientras no entendamos que necesitamos incorporar ese elemento de afrontamiento, esta epidemia no va a mejorar. La mayor parte de personas acuden a la sesión de un profesional con temas relacionados con desbordamiento, que es el estrés, temas relacionados con incertidumbres, que es la famosa ansiedad, y temas relacionados con el para qué, indefensión, impotencia frente a la vida, que tiene que ver con nuestro estado de ánimo. Y vas a ver a lo largo de este ratito que vamos a tener en el episodio cómo cada uno de esos frentes obliga, si queremos superarlo, a ser muy intencionales, a actuar de una manera muy consecuente y enfrentarnos en diferentes formas a cada uno de estos asuntos. Si no lo hacemos, lo único que va a suceder es que la situación va a ir empeorando más y más, y te vas a dar cuenta de que esa es buena parte de la razón por la cual estamos donde estamos. De ahí la nueva visión que quiero poner delante de ti en este episodio, y es que buena parte de esta epidemia, siendo que tiene que ver con la evitación constante del malestar en que estamos envueltos en esta época posmoderna, nos está llevando a no poder superar esta situación de epidemia. Si nos parece bien pagar el peaje que estamos pagando, pues de acuerdo, seguimos adelante, pero no podemos quejarnos de la situación de salud mental que tenemos alrededor, ¿no? Verdaderamente el eje principal alrededor del cual se está moviendo buena parte de lo que nos está pasando es esa obsesión que tenemos por estar constantemente felices, subidos a la parte alta de la noria, como suelo decir, y evitando cualquier clase de malestar. Lamentablemente, y esta es la clave, para poder superar estos asuntos no hay fórmula fácil, necesitamos transitar cierto nivel de molestia, de dolor, de incomodidad, para finalmente llegar a destino. Camino nos suele resultar difícil, el destino es lo que queremos, pero no hay destino sin camino. Déjame que te desarrolle entonces estas ideas. Quiero ponerlo de una manera como muy clara, ¿no? Muy directa. No quiero traer un dramatismo que sea innecesario, pero creo que es profundamente
importante llamar a las cosas por su nombre, y la evitación me atrevo a decir que está siendo un cáncer verdaderamente para la salud mental. Está llevándonos a la situación de ausencia de salud mental en la que estamos viviendo en los últimos años. Y mencionaba hace un momento que, por supuesto, a nadie nos gusta la molestia, a nadie nos gusta el dolor, pero sabemos, porque la vida nos lo cuenta una y otra vez a su manera, que es profundamente necesario. Necesitamos entender que algunos de los mecanismos en nuestra vida que nos traen cierto nivel de dolor o de molestia o de incomodidad son la clave también para que podamos no solamente evolucionar, avanzar, crecer, sino madurar, de hecho. Y yo entiendo que este asunto de la maduración a mucha gente aparentemente por concepto no le resulta atractivo, le da un poco lo mismo, pero es que donde no hay madurez tampoco la vida nos puede ir todo lo bien que debería irnos. Desde nuestra inmadurez, muchas veces muy típica de este mundo posmoderno en el que vivimos, nos estamos quedando estancados en una especie de infantilización, en una especie de segunda o tercera adolescencia, como podría pasar en algunas personas, por la que seguimos pensando que el mundo funciona de una determinada manera, que se puede llegar a destino sin atravesar un determinado camino y que, por supuesto, pues el dolor es algo de lo que podemos prescindir. Y no estoy aquí abogando, desde luego, por una postura masoquista, ni muchísimo menos. Ninguno tenemos interés en vivir dolores gratuitos, pero tenemos que entender la diferencia entre lo que es un dolor gratuito y lo que es un dolor necesario. Imagina, por ejemplo, una operación quirúrgica. En una operación quirúrgica hay dolor, por supuesto, pero hay un fin muy concreto que estamos intentando conseguir a través de ese dolor, y el dolor que produce una operación quirúrgica es un dolor necesario y es un dolor para vida, es decir, es el dolor de la sanidad, no es el dolor de la muerte, que es el que se vivía antes de entrar en quirófano. Ahí es donde puedes ver de una manera como muy clara, por ser biológica o médica, la diferencia entre un asunto necesario o un asunto opcional. No queremos dolor gratuito, pero hay dolores que son tremendamente necesarios. Y el dolor emocional cumple también una función. De hecho, si miramos atrás, la mayoría de nosotros reconoceremos que los momentos en los que más hemos crecido y madurado en la vida y finalmente eso ha redundado en beneficio para nosotros, han sido las épocas en las que hemos tenido que vivir dolor. El dolor, entonces, a nivel físico, pues ponía este ejemplo, ¿no?, de la cirugía, pero déjame que te ponga otro ejemplo más, porque en el caso de nuestro cuerpo también, el poder utilizar el cuerpo como una metáfora que nos ayuda a entender mejor qué es lo que pasa a nivel psicológico, esto resulta tremendamente útil, ¿no? Cuando nosotros tenemos nuestras terminaciones nerviosas como hemos de tenerlas, es decir, sensibles a la presión, al dolor, a la temperatura, evidentemente ese dolor nos está avisando a su manera de cuando hay una amenaza. Si tú tienes o yo tengo la mano puesta en una plancha y el calor está achicharrando la carne, está quemando la piel, bueno, pues ese dolor nos debe indicar que estamos en una situación de peligro para la mano y el dolor nos ayuda a quitar la mano de allí. Imagina que no tuviéramos en condiciones nuestras terminaciones nerviosas. Podríamos estar consumiéndonos la mano y no enterarnos de ello más que por el olor cuando llegue el momento y ya no sea reversible, ¿no? Así que el dolor es tremendamente molesto, incómodo, doloroso, valga la repetición, pero tiene su función. Pasa con la fiebre, por ejemplo. Este es otro ejemplo que quizá me has escuchado poner. La fiebre indica cuando en nuestro organismo está habiendo una infección y el cuerpo está peleándola. A veces es gracias a esa fiebre que entonces podemos buscar y encontrar cuál es el foco de la infección y ponerle remedio. Y de ahí, pues entonces pueden pasar esas otras cosas que nos llevan hacia estar bien, saludables y de vuelta a la normalidad. Con el malestar psicológico pasa lo mismo. El malestar psicológico muchas veces nos advierte, nos avisa pues, de nuestros excesos, como pasa con el estrés, de que quizá tiene cierto nivel de peligro estar demasiado tiempo sometidos a esas velocidades de vida que llevamos y por eso muchas veces del estrés se deriva cierto nivel de ansiedad. En una sobreinterpretación de lo que está pasando alrededor, pues muchas veces la ansiedad no es útil, pero sí que esa molestia nos está de alguna manera llamando la atención sobre que hay algo que tenemos que observar y probablemente corregir en nuestro entorno para hacer las cosas de una manera mejor. En el caso de la tristeza o la depresión, por ejemplo, ese malestar nos habla de cambios que es muy posible que necesitamos incorporar a nuestra vida. En todo caso, como ves,
Los malestares nos apuntan hacia determinados desórdenes o cosas que hay que modificar, y cuando las modificamos, el cuerpo, la mente, las emociones son muy agradecidos y van recolocándose de una manera paulatina y natural. Todos estos mecanismos entonces forman parte de nuestro diseño inteligente, forman parte de los recursos de los que venimos dotados precisamente para poder responder convenientemente a las situaciones que tenemos delante y reparar lo que haya de ser reparado. Así que ahora me lo traigo todo esto al plano de la salud mental, como respuesta a algunos de los trastornos que estamos viviendo a nivel global, sobre todo en esta parte más noratlántica del mundo, zona más avanzada, quizá China, Japón, pues también, que vivimos a este nivel de velocidad tan bestia, me atrevo a decir, y vivimos con estrés que nos suele llevar a ansiedad y depresión a corto, medio y largo plazo. Cuando estamos ante esos tres problemas básicos en salud mental y te fijas, por otro lado, en cómo tendemos a evitar sistemáticamente el malestar, ahí entendemos por qué no están desapareciendo por sí mismos estos problemas, sino que por el contrario parece que los estamos alimentando, los estamos manteniendo. Estamos utilizando la distracción, el mirar para otro lado, el hacer como que esto no está, el ignorar el asunto, a ver si se pasa, que al final son mecanismos perniciosos de defensa, no ayudan, sino que perjudican. A través de esos mecanismos de defensa, estas situaciones no están mejorando porque estamos evadiendo constantemente lo que realmente tendríamos que hacer, que es enfrentarnos aunque duela, enfrentarnos aunque sea molesto. Y la solución que correspondería a cada uno de ellos ante el estrés, reaprender. Eso cuesta un trabajo, no lo estamos haciendo. Ante la incertidumbre, afrontar, lo pasamos muy mal, tampoco lo estamos haciendo. Ante la depresión, elaborar las emociones y ver de dónde viene la tristeza. Ah, no, es que eso duele, tampoco lo estamos haciendo. Y entonces no resulta muy difícil ver por qué seguimos atascados en el mismo punto. No podemos entonces permitirnos estar constantemente en esa evitación sistemática, porque eso que por una parte en el muy inmediato plazo nos resulta en cierto alivio porque no tenemos que enfrentar ciertos asuntos, resulta que a medio o largo plazo está alimentando justo los monstruos que queremos que se mueran. Y aquí hay un principio vital, y es eh, lo que no dejes de alimentar sigue viviendo, sigue manteniéndose. Si tú o yo estamos dándole alimento, nutrición constante al asunto del estrés, la ansiedad, la depresión o cualquier otro frente, evidentemente aquello no va a desaparecer simplemente porque queremos que desaparezca. Así que o empezamos a hacer lo que hay que hacer, y frente al estrés empezamos a tener un plan, y aquí es donde te quiero dar alternativas, y de hecho si quieres profundizar en esto te animo a que visites la plataforma de contenidos para que nos vaya bien.com, porque ahí lo que vas a encontrar es el desarrollo muy elaborado con material descargable y todo lo demás de estos asuntos, incluso no solamente desde la psicología, sino que si estás interesado en escuchar el punto de vista desde la fe, pues lo vas a poder encontrar ahí también. Frente al estrés, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Necesitamos mejorar nuestras situaciones, aumentar nuestros recursos, y para eso hay que trabajar. Para eso necesitamos empezar a dosificarnos, escoger bien qué batallas vamos a pelear, digamos, ser de inteligencia a la hora de priorizar unos asuntos sobre otros, porque todo no lo podemos abordar a la vez. Evidentemente, vamos a tener que pedir ayuda en muchas ocasiones, y aunque nos cueste y nos moleste, porque a veces tristemente lo vivimos como si fuera una humillación, cosa que no lo es, pues es tremendamente necesario porque eso multiplica nuestros recursos. Decidir dejar de procrastinar, que es otra forma de evitar la molestia de tener que enfrentar a cosas, pero aquí necesitamos dejar de procrastinar porque está empeorando el problema y disminuyendo nuestro tiempo. Así que imagínate de qué maneras dispara el estrés, ¿no? Tenemos entonces que reaprender a hacer las cosas de otra manera. Confirmar flexiblemente cómo dosificándonos nos va mejor, priorizando nos va mejor, haciendo lo que hay que hacer y no procrastinando nos va mejor. ¿Cuesta un esfuerzo? Sin duda, cuesta un esfuerzo, como todo en la vida, pero es tremendamente necesario, y nuestra mente rápidamente empieza a reaccionar muy positivamente cuando el estrés empezamos a colocarlo. Por otro lado, con la ansiedad pasa lo mismo. No existe posibilidad ninguna de mejorar en cuanto a problemas de ansiedad mientras no nos estemos enfrentando a lo que nos da miedo. No nos vamos a enfrentar de cualquier manera, evidentemente, pero sí que tenemos que hacerlo de una manera pues, progresiva, a veces con ayuda profesional.
Bajando el estrés, por cierto, mejora muchísimo la ansiedad, porque esa reverberación con la que vivimos finalmente nos hace sentirnos muy inestables y sentimos que el mundo es peligroso muchísimo más de lo que ya lo es. Entonces, reduciendo el estrés conseguimos recolocar en buena parte también la ansiedad, pero necesitamos enfrentarnos. No podemos quedarnos paralizados, evitando de nuevo todo aquello que nos da miedo. Hay 100.000 cosas que dejamos de hacer desde que tenemos ansiedad y esas hay que recuperarlas, y cosas raras que empezamos a hacer desde que tenemos ansiedad y esas tenemos que empezar a abandonarlas y enfrentarnos a comprobar que no pasa lo que creemos que va a pasar cuando dejamos de lado esos malos trucos. Tenemos que comprobar que podemos ir adelante con la vida, con naturalidad, sin que nos muramos por el camino, porque no va a suceder. Tener una sensación de angustia no significa que vamos a ser fulminados en cualquier momento y que un cataclismo va a suceder. Eso es la vivencia de la ansiedad. En tercer lugar, con la depresión, ¿qué hacemos? Elaborar el dolor, como hacemos en los duelos, y luego te contaré un poquito más. En el tema de la depresión, lo que hay es una tristeza, una apatía, una irritabilidad, pero no viene de la nada. Tenemos que empezar a entender que hay que buscar la causa y el origen de eso y que tenemos que empezar a movernos hacia adelante en términos de incorporar todos esos elementos antidepresivos de los que hemos hablado en ocasiones, que no son de farmacia, son salir a la calle, tener rutina, asearnos, levantarnos a una buena hora, tomar un buen desayuno, disfrutar de la presencia de los que queremos, actuar pues, oportunamente saliendo a la calle y moviendo un poquito el cuerpo, poniendo el corazón en movimiento. Todas estas cosas son antidepresivos naturales que muchas veces dejamos de lado, más bien diciendo, bueno, no, cuando el carro ande ya le pondré el burro, cuando me encuentre mejor ya haré esas cosas, ahora no tengo ganas. Y esto es la pescadilla que se muerde la cola, porque no va a pasar, simplemente el carro no va a empezar a moverse para darle sentido a finalmente poner el burro. Se pone el burro primero para que el carro se mueva. Así que o empezamos a enfrentarnos a la realidad de que estamos tristes y es por algo, apáticos y es por algo, o irritables y es por algo, y ese algo hay que identificarlo y abordarlo, o estaremos vendidos a cuadros de tipo depresivo como lo que estamos viendo que nos están a veces embargando. Quiero contarte, como te decía, un poquito más de cómo aplica esto también al duelo, porque es un foco también de dolor y después de la pandemia pues seguimos todavía gestionando muchos de esos duelos, duelos acumulados, complicados, pero lo voy a hacer hoy haciéndolo de una forma distinta, valga la repetición, proponiéndote una película sobre la cual quizá puedes indagar un poquito más acerca de este tema, pero lo voy a hacer justo después de contarte un poquito más acerca de esa plataforma de contenidos de la que te mencionaba antes y que creo que puede ser muy útil como complemento a este podcast. Permíteme esta breve interrupción para hacerte una invitación muy directa. No sé si sabes que los cristianos somos una de las poblaciones más desatendidas a nivel de salud mental y también más confundidas, me atrevo a decir, porque no tenemos demasiados contenidos profesionales que transiten estos temas desde la ciencia y la fe cristiana. No nos sirven los libros de autoayuda al uso y no es que queramos mezclar la fe con la psicología, es que en el cristiano todo eso ya funciona junto. Para dar respuesta a estas cosas existe justamente el movimiento paraquenosvayabien.com, que te animo a visitar y patrocinar en esa web, porque gracias a cada vez más personas que ya han dado ese paso, estoy pudiendo crear contenidos como este podcast y muchos otros que alcanzan cada vez a más personas en todo el mundo y con lo que estamos aprendiendo a ayudar a otros, dando respuesta a los retos que vivimos con un mensaje completo y contundente. ¿Te imaginas el alcance que puede tener todo esto? Si alguna vez has pensado, quiero hacer algo por la salud mental, pero no sé muy bien por dónde empezar, esta es una de las posibles maneras. Visita paraquenosvayabien.com, forma parte de esa solución patrocinando con una pequeña aportación estos materiales y trabajemos juntos por una salud mental que incluya a todos, también a los cristianos. Como te decía, quiero recomendarte una película y que no te engañe el pensar que, bueno, pues es una película como para adolescentes, porque no lo es. Es verdad que los protagonistas son adolescentes, es verdad que la novela en la que se basa de John Green es orientada sobre todo a población adolescente, pero bajo la misma estrella, que es así como se llama la película, es una película que, aunque sus protagonistas, digo, son adolescentes, todo lo que están hablando, trabajando, desarrollando, tiene todo que ver con el mundo adulto. Hay una frase épica en la película, perdón, que dice, es lo que tiene el dolor.
que hay que vivirlo. Y es la historia de dos chicos, una chica y un chico, que son pacientes de cáncer. Y bueno, pues no te voy a destripar la película, evidentemente, pero solo te adelantaré que todas las personas que aparecen en esa película están viviendo de una o de otra manera un proceso de duelo, un proceso de duelo anticipado, un proceso de duelo por el momento presente y las pérdidas que ya están experimentando, un proceso de duelo pues cuando efectivamente las cosas se van presentando a lo largo de la película y bueno, van sucediendo cosas como en toda película y hay que gestionarlas, ¿no? Entonces, lo interesante de esta película es que, bueno, tiene un tono, por una parte, muy divertido en muchas cosas, es una oda a la vida, estoy convencida, y creo que nos trae grandes lecciones y reflexiones acerca de cómo vivir la vida a un cierto nivel, pero por otra parte no nos disimula ni nos edulcora la realidad de los duelos, de la enfermedad, de la muerte incluso, ¿no? Así que te pongo esta película delante y la novela, que es francamente buena y la adaptación que han hecho en la película es muy, muy buena, los actores creo que te van a encantar. La pongo delante de ti, digo, porque me parece un instrumento interesante para poder examinar esto de otra manera. Em, Te quiero llevar hacia la conclusión con la que iniciábamos, de hecho, el episodio, ¿no? Es esa idea de que si queremos mejorar en medio de esta epidemia que se está viviendo, necesitamos decidirnos por fin a no establecernos en la parte alta de la noria, porque eso no existe. Debemos dejar de obsesionarnos por toda la cuestión de la felicidad a toda costa y empezar a enfrentarnos realmente al estrés, a la ansiedad y a la depresión, cómo no, también a los duelos, elaborando las emociones negativas que vivimos ahí, entendiendo que hay una fase que es la más larga del duelo, que se llama afrontamiento y no es de balde. Casi cualquier cosa que pasa emocionalmente en esa fase es normal, estamos reaccionando de manera normal ante una situación anormal y buena parte del afrontamiento y del dolor que se produce en esa etapa tiene que ver también con la medida del amor o del apego que teníamos a aquello o a aquella persona que ha desaparecido y que nos está llevando a dolernos. Ese dolor es un dolor necesario, es un dolor razonable, es un dolor tremendamente molesto, es cierto, pero pobres de nosotros que estemos evadiendo constantemente todas estas cosas. Si queremos salir de este bache en salud mental, necesitamos empezar a tomar decisiones tremendamente intencionales en este momento, dejar de lado esa evitación obsesiva en la que estamos envueltos, porque el peaje que estamos pagando, creo, es absolutamente inasumible. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Espero que te haya gustado esa nueva perspectiva con la que hemos abordado el tema y te animo a que aproveches el resto de contenidos que puedes explorar desde mi página web, lidiamartin.com, y también en la plataforma de la que te hablaba, paraquenosvayabien.com, con contenidos exclusivos. Si te resulta útil todo esto, súmate a este movimiento por la salud mental también para los cristianos y te veo en breve en el próximo episodio de El Mundo con otros ojos.